Muy buenas noches. Luego de algunas semanas de ausencia retomamos este programa a contramano, durante el cual los próximos 60 minutos vamos a estar con ustedes haciendo análisis de lo que son los medios de comunicación, en el programa de hoy también redes sociales y en general haciendo reflexiones sobre la política en el Ecuador. Tras esta pausa que concierne sobre todo al proceso de elecciones que ya ha culminado, les saluda una vez más Hernán Reyes, quien va a estar con ustedes estos minutos. Inmediatamente pasamos a mirar un video que hemos preparado, una producción sobre el tema de medios, política y posicionamiento electoral en el pasado proceso. Llegó el momento, amigos de Ecuavisa. Tenemos los resultados electorales. Hace pocos días Ecuador vivió una jornada intensa de elecciones en la que millones de personas tomaron libre y democráticamente una decisión. De inmediato revisemos cómo los medios de comunicación manejaron la información de ese domingo 2 de abril a las 17 horas. Pues a esta hora hay 2 empresas encuestadoras. Ya el candidato triunfador, pues de acuerdo a este dato. ¿Vamos hasta allá? No, vamos con Milton, contigo que ya tienes los resultados. Aquí tengo el monitoreo de varias cadenas televisivas que reportaron el cierre de los comicios de ese día. Veamos cómo presentó los resultados Ecuavisa. Tenemos los resultados electorales, como lo determina el exit poll de Sedatos. Aquí con los datos, Gaby Baer ahora. Guillermo Lasso, 53.02%, Lenín Moreno, 46.98%. ¿Cómo manejó Ecuavisa esos resultados? Buenas tardes, bienvenido a Ecuavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo para usted, para Ecuavisa y todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por su felicitación. ¿Existió la proclamación de un ganador? Usted lo sabrá valorar. Revisemos ahora qué dijo ese día Teleamazonas. Vamos a poner en pantalla, señor Lasso, lo que este instante está proyectando ya el Consejo Nacional Electoral. Escrutados el 88,36%, le dan una ventaja del 51,13% a Lenín Moreno y un 48,87% a usted, señor Lasso. Por lo menos aquí, frente al candidato Lasso, se presentaron los resultados oficiales del CNE. Vamos al siguiente, Canal 1. Tenemos nuevo presidente electo de la República del Ecuador y ese presidente electo es Guillermo Lasso Mendoza. 53,02% Guillermo Lasso, 46,98% Lenín Moreno. Fuente Exit Poll de Sedatos, informe confidencial, nos da a nivel nacional 52% Guillermo Lasso, 48% Lenín Moreno. Y Market, que fue otra de las encuestadoras que acertó que se daría una segunda vuelta, 51-45 para Guillermo Lasso y 48-55 para Lenín Moreno. Incluso aquí se presentó un supuesto exit poll de la empresa Informe Confidencial que nunca se realizó. Ahora vamos a la cadena integrada por Ecuador TV y los medios incautados Gama y TC. Los exit poll no son resultados oficiales, son encuestas a boca de urna que se le pregunta al elector que va saliendo del recinto por quién ha votado. Con base en eso se hace proyecciones. Le damos la bienvenida entonces a doña Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, quien ha estado a cargo del exit poll de este esfuerzo conjunto de Ecuador TV, TC Televisión y Gama TV. Guillermo Lasso de, creo, 47.8 en votos válidos. Lenín Moreno del movimiento Alianza País, 52.2 de votos válidos. Estos son los resultados de nuestro exit poll. ¿Y qué dijo la prensa escrita al siguiente día de las elecciones? Vamos a ver. Diario El Comercio. CNE da victoria presidencial a Moreno. Lasso impugnará. El Universo. CNE. Lenín gana.
Lasso no acepta cifras y pide reconteo. Diario Expreso inició su portada así. Las urnas parten el país y dejan mayor tensión. E incluso presentan el perfil de Guillermo Lasso con el titular, Un hombre constante. en el que lo mencionan como el 45º presidente de la República. Mientras Diario El Telégrafo tituló, Elecciones 2017. Lenin presidente. La revolución ciudadana continuará hasta 2021 tras el pronunciamiento popular. ¿Deben los medios difundir información que no es oficial, de un conteo rápido o exit poll, que muchas veces es contratado por los propios candidatos? ¿Se puede confiar en los estudios de una empresa encuestadora que maneja discrecionalmente esa información? ¿Cuál debe ser el rol de los medios de comunicación en procesos eleccionarios y mucho más en el momento de la entrega de resultados? A contramano de lo que se ve, se lee y escucha. Muy bien, y después de haber mirado el video y algunos de los aspectos y preguntas que giran alrededor de este tema, procedo a presentar a nuestros invitados con quienes haremos el análisis respectivo. A mi derecha tenemos a Fernando Checa. Fernando es investigador de la comunicación, periodista, ha sido catedrático universitario y fundamentalmente el último tiempo se desempeñó también como exdirector de CIESPAL. A mi izquierda, Francisco Ordóñez, él también es comunicador, actualmente es candidato a presidente de la Casa de la Cultura, ha dirigido la radio de la Casa de la Cultura, entre otros temas. Con ellos vamos a pasar inmediatamente al análisis y creo que, como ya lo vimos en el video, hay una serie de preguntas y quisiera empezar con una, Fernando. ¿Cuál es la responsabilidad o quizá la irresponsabilidad que han tenido ciertos medios de comunicación del país respecto al pasado proceso electoral? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio que es prácticamente el único en el que se hace crítica al discurso mediático, que creo que es una crítica necesaria para contribuir a mejorar el periodismo en el país. Sin duda alguna, lo que pasó en estas elecciones nos demuestran esas malas prácticas periodísticas a todo nivel y en todos los espacios. Galeano en la escuela Patas Arriba, parafraseando a Clausewitz, decía: la guerra es la continuación de la televisión por otros medios. Y creo que lo que vimos la noche del 2 de abril pasado es eso justamente, ¿no? El afán de generar un caos, una desestabilización del país, empezando por Ecuavisa, quien posesionó prácticamente a un presidente en base al exit poll de una empresa privada, cosa que no puede pasar. En el caso de Rafael Cuesta, que prácticamente mintió cuando nos habla de exit polls que no existieron, el de Market y el de Informe Confidencial. Hay que recordar que solamente 2 exit polls existieron ese día, como nos aclaró Carlos Rabascal al inicio en el video inicial. Son encuestas a boca de una, el uno fue el de Sedatos y el otro fue el de Perfiles de Opinión, pero no necesariamente estos pueden legitimar o nombrar un presidente. Y es que claro, lo que se quería era, dado que el margen de ganancia de un candidato iba a ser mínimo, generar una incertidumbre, fortalecer la idea del fraude, que ya desde la primera vuelta el candidato de Creo Suma venía esgrimiendo, venía utilizando con el propósito de, si no resultaban en las urnas el candidato triunfador, empezar con un proceso de desestabilización que ahora estamos viviendo. En ese sentido, en la televisión empezó la guerra y está continuando. Solo permíteme decir algo, con los demás periodistas, como con los demás medios. Le escuchaba a Martín Pallares, uno de los pelagatos, en este programa Castigo Divino, que es un programa donde el vino suele sacar cosas que el hombre se calla, que decía junto a frente a una pregunta de Vivanco, que bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Él decía, y lo cito textualmente: minar la legitimidad, se refería a la legitimidad del presidente electo, crear una situación que sea complicada, que sea dolorosa para ellos. Y ese creo que es el propósito fundamental, o fue el propósito fundamental de los medios privados, de muchos de los medios privados, aquella noche y al siguiente día. Fernando, pero cabe una pregunta. ¿Acaso suena en tu respuesta o da la impresión de que hay una intención expresa de ciertos medios de comunicación
ya sea, como tú dices, para causar desestabilización o para distorsionar la realidad. ¿No cabría la posibilidad también de que determinados medios de comunicación hayan aplicado mal el libreto o el libreto profesional de lo que debe hacer un periodista, de lo que debe ser un espacio informativo, de la verdad que se tiene que buscar con todas las limitaciones que se tiene y mostrar al público? No creo, definitivamente no creo. Es clarísimo, se ve la cara de alegría de Alfonso Espinosa cuando le proclama presidente a Lasso, la mentira flagrante de Cuesta, de Rafael Cuesta. Al siguiente día, aquí no se mencionó en el video, pero yo tengo el recorte. ¿Qué es lo que hizo El Universo, por ejemplo, en su editorial? Quiero leer textualmente lo que dijo El Universo. La estrecha diferencia en el número de votos alcanzados por los candidatos a la presidencia de la República y el hecho de que no coinciden con los datos de la Exit Poll ofrecidos por 3 encuestadoras. Aquí no está mintiendo. Ni con los del conteo rápido realizado por Participación Ciudadana nos vuelve a mentir. Hubo solamente 2 Exit Poll y uno de ellos le dio a Rafael Cuesta. En segundo lugar, los resultados del conteo rápido le favorecían a Moreno por 1.6. Y ahí hay otro problema, el de Participación Ciudadana, que fue una gravísima irresponsabilidad. En aquella noche dijo que el empate técnico y que la diferencia era de 0.6. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, nos dijo que era de 1.6. Muy bien, vamos a volver a tratar el tema más adelante. Francisco, la misma pregunta para ti. Hay un catálogo de responsabilidades de los medios de comunicación masivos, sobre todo frente a procesos políticos tan delicados como es una elección. Acordémonos que las elecciones no son sino un momento de concentración de la política, donde no solamente se concentra la parte organizada de la política, sino también, de alguna manera, el avispero se revuelve en el sentido de emociones, de pasiones, etcétera. ¿Cuál es a tu criterio, Francisco, el rol que cumplieron no solamente los medios quizá que están mencionados en el video que acabamos de ver, sino los medios en general? ¿Cuál es una evaluación al respecto? Cómo no, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder estar en este espacio, que es un espacio democrático donde se puede analizar las cosas como se debe hacer. Bueno, yo creo fundamentalmente que aquí han sucedido varias cosas que las considero inauditas, ¿no? Y que ratifican de alguna manera lo que se ha venido diciendo tanto desde la academia como desde otros sectores, el hecho de que los medios de comunicación han adoptado un papel de actores políticos. Es decir, se ha movido esta cancha política, los partidos políticos han perdido sustento, todo lo que ha pasado después de que el presidente Correa asumió el poder hace 10 años, ahora se lo puede sentir claramente en el momento en que los actores políticos son los medios de comunicación. Y entonces, en este caso, pues, el 2 de abril pudimos constatar fehacientemente cómo estos actores políticos salieron a jugar su libreto, ¿no es cierto? Es decir, había una necesidad, después de la primera vuelta, de deslegitimar el proceso por parte de la derecha ecuatoriana, por parte del candidato Lasso y del candidato Páez, ¿no? El discurso violento del candidato Páez, por ejemplo, ya nos anunciaba una situación que no era regular, ¿no es cierto? Y entonces los medios siempre tapados tras esto de la independencia de la comunicación, del periodismo independiente, lo que hacen es actuar políticamente cumpliendo un libreto que tiene que cumplir un papel. Y ese papel es deslegitimar el proceso electoral que se dio, ¿no es cierto? Yo creo que desde la primera vuelta lo hicieron. Esas centésimas que faltaron a Lenín Moreno para que no tengamos segunda vuelta, quedaron todavía oscuros en la conciencia de los ecuatorianos. Para muchos ecuatorianos, probablemente Lenín Moreno ganó las elecciones en la primera vuelta y tenía que haber sido reconocido así. Sin embargo, por todo lo que el país conoce, se dio la segunda vuelta y en esta segunda vuelta se vinieron con todo, ¿no es cierto? Tenían que ganar o ganar, y de la forma que sea, incluso ofreciendo matar gente, como lo han hecho candidatos públicamente, como lo hemos podido ver en redes sociales, que llaman pues a la violencia, que dicen que si es que hay que matar, se matará nomás, ¿no? Y que esto constituye una gravedad, tiene una alta gravedad en contra de la democracia del país.
Pero en todo caso, el papel de actores políticos que están jugando los medios no puede pasar desapercibido, porque ese es un papel que hace daño a la democracia, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, los periodistas, tienen que tener un papel orientador, sí, tienen que tener un papel informador. Es inaudito que en este caso Ecuavisa saque una noticia en un momento tan crucial, proclamando el triunfo de un candidato por un exit poll que estaba cuestionado ya desde antes, ¿no es cierto? El exit poll ya se cuestionó por el resultado de la primera vuelta y por el trabajo que se venía haciendo. El candidato Páez se permitió indicar que 45 minutos antes del cierre de las elecciones ya iba a dar el resultado, ¿no? Y esto fue acolitado por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y no solamente por la televisión, y en este caso específico por Ecuavisa, sino que una gran red de radioemisoras, por ejemplo, hizo lo propio, ¿no? Crearon naturalmente un ambiente que les podía facilitar posteriormente reclamar cualquier cosa como lo están haciendo ahora, ¿no? ¿Tú coincides entonces en que habría una intención expresa de los medios de comunicación por marcar una versión propia de los hechos, por fuera, digamos, de los resultados oficiales? Pero ha habido quienes han defendido a ultranza, fundamentalmente, la libertad de expresión que tendrían los medios de comunicación para dar información y la libertad de recepción de información que tendría el ciudadano para mirar desde una pluralidad de datos, ¿no es cierto?, lo que acontece en un proceso electoral. ¿Acaso eso no aconteció en estas elecciones? Bueno, lo que nosotros asistimos es a una práctica de un periodismo falto de ética, ¿no es cierto? Porque el momento en que un medio de comunicación de la importancia que tiene Ecuavisa sale a proclamar resultados de un exit poll cuando hay resultados oficiales ya que decían lo contrario, ¿no? Entonces evidentemente se estaba cumpliendo con un libreto simplemente que lo que quería es desestabilizar. Y eso es de alta irresponsabilidad. En cualquier país del mundo, un hecho como ese debía demandar que la justicia actúe, la justicia electoral y la justicia del país en general, porque es inadmisible que se juegue así con la sensibilidad de los ciudadanos. Mira, vamos a ponerlo en otra perspectiva. Hace unos años, cuando hubo una amenaza de tsunami, un señor de un canal de televisión salió a decir que en 20 minutos iba a haber el tsunami. Y pasó desapercibido, la gente se movilizó, hubo accidentes de tránsito y todo lo demás, pero el señor pasó desapercibido, no se actuó judicialmente como debía haberse hecho por esa irresponsabilidad. La irresponsabilidad de ahora es mucho más grave, porque puso en peligro la seguridad nacional, puso en peligro de que los diferentes grupos se confronten, se llamaba a que salgan a las calles a defender el triunfo, ¿no? Un triunfo que más bien era a defender la pérdida, a convertir la pérdida en un triunfo, porque hasta ahora no han podido demostrar lo contrario, ¿no? Pero entonces se habla de irresponsabilidad o de falta de aplicación de principios éticos. Y sin embargo también hay un elemento que mencionaba justamente Francisco, que es el elemento legal. En otras partes del mundo quizá los medios ya habrían sido sancionados, dijo Francisco. ¿No acaso no hay un marco normativo demasiado laxo acá en el Ecuador, incluyendo la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación, que quizá es lo que permitió precisamente que los medios actuaran tan, yo iba a decir la palabra libérrimamente, pero yo diría quizá desapegándose de lo que son principios básicos del periodismo? No, ya existe un marco, la ley, la misma, el Código Orgánico Integral Penal tiene algunos artículos que relacionados con el quehacer periodístico y comunicacional en general, pero yo creo que cuando se trata de temas éticos no cabe, yo no estoy de acuerdo con la judicialización, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo de este colectivo, este Observatorio Ciudadano ha hecho con estos medios que silenciaron. Ahí hay una grave irresponsabilidad ética, ahí se han transgredido principios éticos y podríamos hablar luego de este tema, pero hablabas de la libertad de expresión, que siempre, sobre todo desde los medios privados se plantean, pero ellos olvidan de que la libertad de expresión tiene dos dimensiones. La una, el derecho, ¿no es cierto? El derecho que no es solo de ellos. Segundo, que no es solamente de los directivos o dueños de los medios, sino también de sus periodistas. Y en las salas de redacción se coartan la libertad de expresión de los periodistas. Yo hice una encuesta, 2 encuestas he hecho en los últimos años donde se pone en evidencia eso. No vamos a dar datos ahora, no hay tiempo. También es un derecho a los ciudadanos, también es el derecho a la existencia de medios públicos y medios estatales, y ellos se oponen a ello. Y la segunda dimensión es la obligación de asumir ese derecho con responsabilidad social, y es aquí donde han fallado.
¿no? Es aquí donde han fallado. No creo que la judicialización sea lo mejor en estos casos. Existe un marco legal, yo creo que la ley de comunicación es necesaria, habrá que hacer algunas reformas y yo creo que la Supercom, el papel de la Supercom debe ser revisado. Menos mal, el nuevo presidente, Lenín Moreno, ha hablado ya de esos cambios y creo que ahí deberíamos hacer muchas cosas. Pero escuchándote, Fernando, parecería ser que lo que tú planteas es la necesidad de retomar la idea de la autorregulación mediática y no de la regulación externa vía, por ejemplo, el artículo que estaba presente en el Código Orgánico Electoral que planteaba que durante la campaña los medios de comunicación tenían la obligación de no favorecer ni no perjudicar a ningún candidato cuando hacían las coberturas del proceso electoral, o de la propia ley de comunicación que plantea efectivamente algunos artículos que tienen que ver con el tratamiento noticioso. Bueno, sí, efectivamente, como decía, hay algunas normas legales que controlan esto, pero las líneas a veces no son muy difusas y cuando se rebasa la línea se puede estar cayendo en la censura y atentando contra la libertad de expresión. Por ejemplo, el tema del linchamiento mediático es un tema bien complejo, bien complicado. ¿Hasta qué punto hemos rebasado una línea y estamos en el linchamiento mediático o no estamos en el linchamiento mediático? Por ejemplo, ahora el tema del silencio discursivo, así yo le llamo, con respecto a lo de Página 12, de los medios privados, que ahora ha sido motivo de una demanda, entiendo, ante la Supercom por ese silencio. Ese es un caso interesante, porque ahí se aplica un doble estándar. Por ejemplo, ¿qué es lo que han dicho estos medios? Han dicho, no, lo que pasa es que ahí, primero es parte de la campaña sucia. En segundo lugar, ahí no hay precisión, no hay verificación, no hay contrastación, no hay contextualización, ¿no? Y bueno, yo he revisado el trabajo de Página 12 y sin duda que responde a muchos de estos principios. El tema de la contrastación, el candidato Lasso no quiso dar ninguna respuesta, incluso públicamente nosotros lo vimos. Pero preguntémonos nosotros si ellos se hacen esas preguntas cuando se trata de otros temas. Por ejemplo, el caso de los Capaya Leaks. Se preguntaron. El caso del Telconet, en el que le involucraban al tío de Glass, ¿se preguntaron eso? ¿Ah? Yo tengo aquí un ejemplo, aunque salido un poco del tema que nos ocupa, sin embargo, creo que es muy ilustrativo de esto, de ese doble estándar. Por ejemplo, tengo esta nota del Comercio, ¿no? Esto es del 2016, de noviembre de 2016. Dice: la fortuna que cosechó Fidel Castro según la revista Forbes. Un primer problema. Se refieren al ranking de la revista Forbes del 2012, pero publican en el 2016. ¿No? En segundo lugar, sin embargo, de que en el texto dice que esto le han calculado considerando los ingresos de las empresas estatales. Yo como periodista ahí empiezo a darme cuenta que hay algo raro. O sea, ¿dónde están las evidencias ciertas de que efectivamente Castro tenía esa fortuna? En este caso no podría pensarse que hay errores gruesos, ciertamente, pero errores y no una mala intención. Yo creo que hay mala intención. Permíteme terminar la argumentación. En el último párrafo nos recuerda que ya en el 2012 Fidel Castro le conminó a la revista Forbes y le dijo: si ustedes demuestran que tengo un solo dólar en una cuenta bancaria, yo renuncio en ese momento. ¿Sabes cuál fue la respuesta de los ejecutivos? Y ojo, que no están en esta nota, eso sí no está, eso es contextualización, porque con esa respuesta nosotros podemos entender de mejor manera. Uno de los ejecutivos dijo que no estaba en condiciones de demostrar, ¿sí? Que además ellos habían hecho un cálculo así al ojo, ¿no es cierto?, considerando a las empresas estatales, y además dice: lo nuestro es más arte que ciencia. Es decir, acá lo nuestro es más de especulación que cualquier cosa. Eso lo dijo en respuesta a la exigencia de Fidel Castro. Y eso lo sabe todo el mundo, más aún los medios de comunicación. Y sin embargo publicaron. Y es una gravísima acusación. Aquí se está hablando de corrupción. Ahí se preocuparon de la precisión, de la contrastación. Si nosotros vemos la información sobre Siria, la última, vamos a ver que igual. No, fuentes diplomáticas occidentales dicen que sí hay evidencias de que efectivamente Al-Assad utilizó armas químicas, sarín. ¿Ah? Y resulta que no ha habido ese trabajo prolijo. Y solo termino con esto. Sin embargo, otro tipo de informaciones que tienen que ver con el tema no son publicadas, ¿no? El hecho de que hay un especialista del Instituto Tecnológico Massachusetts que dice que no hay una sola evidencia que demuestre ese hecho de que efectivamente Al-Assad. Y otro hecho importante, y sí te doy, y es que la empresa que vende los Tomahawk, los misiles Tomahawk, que se bombardearon con 56 de ellos, creo, esta base militar siria, es de una empresa cuyo accionista es Trump. Y subieron las acciones inmediatamente después del bombardeo. Es decir, ahí nos está diciendo cuál es la intencionalidad que existe detrás de estas acciones criminales, ¿no? Es decir, existe mucha tela que cortar detrás del trabajo y del ejercicio del periodismo en el Ecuador. Francisco, contigo vamos terminando el segmento.
Hay una acusación inclusive dicha públicamente por un asambleísta del movimiento Creo sobre que los medios incautados y los medios públicos lo que han hecho es linchamiento mediático durante la campaña electoral al candidato Guillermo Lasso y a su binomio. Esta figura del linchamiento mediático, que es una de las figuras que contempla la actual ley de comunicación, ¿es aplicable en ese caso? ¿Se puede decir que efectivamente hubo linchamiento mediático de lado y lado en este posicionamiento a ratos radical que tuvieron medios y medios en relación con el proceso electoral? Bueno, yo en este sentido yo diría que el manejo de los medios públicos en esta campaña y en este proceso no ha sido el mejor necesariamente. Sin duda es así. Estamos en un país que está recién tratando de establecer estas nuevas formas de comunicación que son muy importantes, porque el hecho de que existan medios públicos responde a la necesidad de democratizar la propiedad de los medios. ¿Qué es lo que ocurría antes? Con la radio, con la televisión, ocurría que el 93% de los medios eran privados y respondían a intereses privados, ¿no es cierto? Gran cantidad de ese 93% estaba vinculado al capital financiero, es decir, a grandes capitales, al capital industrial, etcétera, etcétera. Y entonces respondía a esos intereses. Recordemos cómo en el fatídico 1999, por ejemplo, un banquero organizaba las marchas de los crespones negros en Guayaquil, justamente apelando a su propiedad en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y hacía que la gente salga a protestar a favor del banco, ¿no? Del banco que nos robó. El escenario ha cambiado, ahora tenemos medios públicos. Exacto. Pero ¿cuáles serían los defectos principales de esos? Los defectos de esos es que yo pienso que no hay una perspectiva completa respecto del rol que tiene que jugar un medio público. Un medio público es un medio del Estado, es un medio de todos, ¿no es cierto?, que debe representar eso. Pero adicionalmente a eso, ocurre que el manejo que se hace ya, la gerencia del medio público, muchas veces todavía, digamos, se tira hacia el plato de la balanza, donde están los intereses del gobierno en este caso, ¿no es cierto? Eso es negativo para la democracia también, como lo es que los medios privados sean los únicos que tengan la voz mandante. Entonces yo creo que ahí tenemos que poner mucho ojo nosotros en el papel que debemos jugar para la construcción de estos medios públicos. Perfecto. Y eso es importante señalarlo. Yo creo que por el bien de la democracia hay que mejorarlo sustancialmente, pero eso no quiere decir que los medios públicos ya están cumpliendo un papel importante. Y hay que diferenciar lo que es el medio público de lo que son los medios incautados, ¿no? Que es otra cosa. Los medios incautados son medios que están bajo, por fideicomisos o por otras formas, están dirigidos por personas que responden al gobierno. El medio público tiene que ser visto como un medio del Estado que responde a la necesidad de una información distinta desde el Estado. Gracias, Francisco. Obedeciendo los principios de editoriales que guían este programa, como ustedes ven, televidentes, amigos, hemos hecho acá inclusive también una autocrítica a los medios públicos, porque el tema da para eso y da para mucho más. Temas o cosas tan delicadas como las que acontecieron y siguen aconteciendo todavía en alguna medida, aunque en declive, llamémoslo así, luego del proceso electoral, dan para que este tipo de análisis de lo que son los medios de comunicación en general, de cuál es su responsabilidad, de cuál es el trabajo del periodista, más allá del medio en el que esté ejerciendo su oficio, del posicionamiento editorial del medio y cómo a veces se cruza esa delgada línea entre posicionamiento editorial y actoría política. Creo que esos son los temas fundamentales que se deben tratar no solamente en las aulas, quizá de las universidades donde se forman comunicadores, sino que ojalá sean temas que circulen y se debatan en la sociedad entera. Con esto agradecemos a nuestros invitados. Gracias, Fernando, gracias, Francisco, y pasamos inmediatamente al segundo bloque de este programa, donde vamos a trabajar y a tratar de analizar otro tema candente, las redes sociales. Muy bien, y una vez más, gracias, amables televidentes, por la atención que prestan a esta edición del programa A Contramano. Para este segundo segmento, donde vamos a trabajar el tema del manejo mediático de la información
y por supuesto también la comunicación a través de redes sociales. Tenemos con nosotros primero un video que vamos a mostrar a nuestros invitados para que luego de eso pasemos inmediatamente al análisis respectivo. Los actores políticos emitieron varios mensajes a través de las redes sociales. Por ejemplo, Guillermo Lasso, en su negativa a aceptar los resultados del CNE, tuiteó: advierto al mundo que se pretende instaurar un gobierno ilegítimo en Ecuador. En el conteo de votos hay fraude, y es burdo el fraude. Vamos a pedir auditoría de sistema informático. Andrés Páez: un apagón electoral. Eso es lo que pasó. Y vamos a determinar culpables y recuperar lo robado. Vamos todos a las calles a defender nuestros votos. Que nadie se quede en casa. Mary Zamora: pretenden imponer a Lenin un presidente ilegítimo, producto del fraude más burdo y descarado de la historia de nuestro país. Conteo voto a voto. El activista político Fernando Balda: militares cobardes sin honor. Mejor les hubiera ido estudiando manualidades y no en las Fuerzas Armadas. No he visto una cúpula militar más cobarde que la que tenemos ahora. Parece que usan calzones y no calzoncillos. Han abandonado al pueblo. Los ciudadanos también cuestionaron a varias instituciones del Estado en estos términos. Falta poco para que reviente esta huevada. CNE jugaron con fuego y el Ecuador los arrastrará. Sarta de ladrones. Fuerzas Armadas, es su turno. Juan Pablo Pozo debe ser detenido inmediatamente por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, por el fraude descarado y se comparen los votos y actas. En Ecuador hay que hacer esto, quemar el CNE. Señor presidente Guillermo Lasso, tiene nuestro apoyo incondicional. No descansaremos hasta que se vayan las ratas de Alianza País con sus borregos. Gente ciega, ustedes son los borregos seguidores de la rata de Lasso. Lasso es un pendejo. No tiene pruebas de nada y está haciendo un circo. Lo peor, los tan criticados borregos de AP hoy son de Creo. Queremos advertir a nuestros televidentes que a pesar del tono inusitadamente alto de algunos de estos mensajes que precisamente transmitimos y que forman parte del video que acabamos de ver, no son los mensajes más incendiarios que nosotros podemos encontrar en redes sociales. Y precisamente para tratar este tema tenemos con nosotros ahora a Natalia Angulo. Ella es comunicadora y máster en desarrollo local y territorial. Es investigadora en temas de ciberpolítica y es también docente de pregrado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador. Nos va a seguir acompañando también, se ha quedado con nosotros Francisco Ordóñez, de quien me olvidé de mencionar, fue miembro de la Comisión Especial Auditora de Frecuencias, que en un próximo programa ofreceremos información al respecto. Empezamos con Natalia. Natalia, cuando uno mira o escucha los mensajes que han circulado por redes sociales en este proceso electoral, y no solamente en el proceso electoral, sino normalmente a veces cuando hay temas polémicos o temas candentes, las redes parecen incendiarse. ¿Acaso las redes sociales son una tierra de nadie en un país como el nuestro? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Las redes sociales, mejor dicho, analizar el entorno virtual es un tema bien complejo, ¿no? Es decir, se ha discutido mucho sobre la posible autorregulación o la regulación de las redes sociales y parece, o de hecho lo es más complejo de lo que podría hacerse en la práctica. No sé si es el terreno de nadie, pero sí es un terreno que le ha hecho sentir a la ciudadanía actores políticos. Y la diferencia de los medios tradicionales como radio, prensa y televisión, que han generado la figura más o menos de consumidor-receptor, las redes sociales lo que han hecho es darle la categoría de usuario ciudadano. Es decir, una sensación de protagonismo. Una sensación de protagonismo, ¿no? Entonces, a pretexto de eso, digamos, en términos bien llevados, podría trabajarse bien, hay un potencial democratizador de las redes sociales, pero sí hay que tomar con pinzas también la llamada libertad de expresión en las redes, que muchas veces lo que terminan es complicando mucho más los problemas sociales, políticos, económicos del país. No sé si pudiéramos hablar de regulaciones como sí se lo hace en el terreno offline, porque no, técnicamente primero es difícil, no solo estaríamos lidiando con cuentas propias, adheridas a un nombre real de los usuarios, sino cómo manejaríamos todo el tema trolls. Además, quizá eso provocaría un incendio mucho mayor en las redes sociales, con todas estas conductas incendiarias
varias conductas flaming que hay en las redes, propias de las redes además, porque estas conductas nos dan unas luces sobre cómo opera la gente política y socialmente en las redes y en los microbloggings, Twitter por ejemplo, ¿no? Cómo opera, cómo participa o cree que participa, porque las redes también son un espacio donde no solo se crea, sino recrea la ficción de la participación. Pero tú has hablado de libertad de expresión, Natalia, y la pregunta que me surge es, ¿se puede seguir hablando de la libertad de expresión, al menos en los términos donde históricamente hemos hablado de libertad de expresión? Cuando escuchamos los mensajes que escuchamos y cuando finalmente lo que vemos es no solamente insultos, no solamente vemos acusaciones, pedidos de que se aprecie a tal o cual persona, e inclusive a veces ofensas más graves que llegan hasta la convocatoria a agredir a alguien. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de libertad de expresión? ¿O estamos hablando de otro momento en la historia de la comunicación mundial, global, en este caso a través de redes sociales? Sí, es otro momento. Y por eso yo decía al inicio que hablar del entorno virtual es un proceso o implica un trabajo mucho más complejo que hablar en los medios tradicionales, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de la posibilidad de que los ciudadanos a través de los medios de comunicación expresen su sentir y sus ideas, pero lo que está pasando en las redes ya es un alto grado de violencia, ¿sí?, que tiende más bien a desestabilizar, es decir, no hay un llamado al diálogo necesariamente, sino que hay un llamado incluso a la misma desinformación, ¿no? Recién estaba viendo un estudio sobre toda la información falsa que circuló alrededor de las elecciones de los primeros días de abril, y realmente es preocupante el grado de desinformación que está circulando y que la gente reproduce. Y ahí hay un fenómeno interesante que conviene analizar, ¿no? El hecho de que estas realidades que se construyen en las redes sociales hace que la gente no quiera estar fuera de esa realidad, es decir, queremos estar como cobijados en la realidad que construyen otros. Recién se ha hablado de un fenómeno que es el de la caja de resonancia o es el de la burbuja de eco, en donde pensamos que en nuestras redes sociales, en el Facebook mío, por ejemplo, en el Facebook tuyo, las cosas que se comparten o comparten tus amigos, mis familiares, es la verdad absoluta. Y yo me adhiero automáticamente a esas verdades que no necesariamente son verdades y que son parte de una realidad que construyen otros ciudadanos. Vamos con Francisco. Ha dicho Natalia una cosa muy interesante, y lo que ha dicho es que quizás los ciudadanos deberían estar mejor preparados ahora que se sienten protagonistas de la información, emisores de los mensajes, sienten que tienen el control en su mano el momento en que postean un mensaje o repostean el mensaje de otra persona. ¿Están los ciudadanos preparados? ¿Cómo se vio esto en el proceso electoral? Porque creo que resulta interesante hacer análisis de cosas concretas y quizá no tanto de lo que deberían ser las redes sociales, en lo cual quizá todos estemos de acuerdo. Bueno, sí, en verdad, pues las redes sociales yo creo que ahora vienen a jugar un papel que le da un protagonismo muy particular, ¿no? De alguna manera yo creo que las redes sociales han reemplazado con gran ventaja al puerta a puerta, ¿no es cierto? Es una forma de puerta a puerta de estar interrelacionado personalmente con los ciudadanos por parte de los candidatos o de los grupos que quieren decir tal o cual cosa, ¿no es cierto? Entonces la forma de llegada es mucho más rápida, es mucho más contundente, digamos, y eso hace justamente que esto tenga un carácter que hay que ponerle mucha atención, ¿no es Pero cierto? tú dices que es cuasi personal, que es más familiar, llamémoslo así. ¿Por qué entonces el nivel de violencia tan alto que uno encuentra en redes? A eso es a lo que me quería referir, porque fíjate, en estudios más bien no a profundidad, porque no se ha logrado hacer eso, pero por ejemplo, yo estoy siguiendo algunos casos. Familiarmente, cómo las redes sociales han logrado dividir las familias, ¿no es cierto? Evidentemente estamos en una situación, después de estas elecciones, en que el país se polarizó, ¿no es cierto? Y así como el país se polarizaron las familias. En el seno de las familias, nosotros veíamos cómo empezaba una disputa a favor de uno y en contra de otro, ¿no es cierto? Y eso mismo, pues, ha llevado a que los amigos se enojen, a que los parientes se dividan, se separen, ¿no es cierto? Y que unos tomen una posición y otros otra. Esto yo creo que hay que tomarle con la dimensión que realmente tiene.
reconociendo el papel y la fortaleza que tienen las redes sociales en el juego político en este momento. Yo creo que en este momento nadie puede imaginarse ya un proceso electoral sin las redes sociales, ¿no es cierto? Y no solamente un proceso electoral, muchas otras cosas de la sociedad, de la vida de la sociedad, están necesariamente implicando a las redes sociales y en algún momento lo que se pretende es utilizar las redes sociales para informar de mejor manera o para informar lo que queremos. Por ejemplo, lo que hacen las oficinas de comunicación estatales, están usando redes sociales para informar lo que se está haciendo, los hospitales que se han construido, las carreteras, etcétera, 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 ¿no es cierto? De la misma manera, los grupos políticos han pretendido hacer el mismo uso. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro aquí en las redes sociales es que se ha convertido en un escenario en donde todos podemos tirar la piedra y esconder la mano. ¿Tú hablas del anonimato, Francisco? Exactamente, el anonimato es uno de los peligros más grandes que yo encuentro en las redes, crear las cuentas, las famosas cuentas, los trolls, ¿no es cierto?, que están creados para contrarrestar una información que se está dando a través de o desde un emisor determinado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esto de que yo me pueda mantener en el anonimato o que los ciudadanos se puedan mantener en el anonimato y que puedan llamar a la violencia, que puedan crear calumnias, ¿no es cierto?, sin que nadie les pueda decir nada, porque difícilmente se va a llegar. Quizás en casos muy especiales se podría llegar al origen de quien generó esa información desacreditadora, de mala fe, ¿no es cierto?, que hemos visto por montones en las redes sociales este tiempo. Entonces, el principal problema es eso de lanzar la piedra y esconder la mano, ¿no es cierto? Pero por otro lado, este puerta a puerta, que lo hace muy poderoso a las redes sociales, ¿no es cierto? Es un instrumento sumamente poderoso para convencer, para tratar de entrar en el terreno del otro y decir lo que uno quiere decir, ¿no es cierto? Ese puerta a puerta, combinado con una mala fe de lanzar la piedra y esconder la mano, se convierte en un elemento sumamente negativo en la construcción de la democracia, que es lo que nos debería interesar. Así es. ¿No es cierto? Gracias, Francisco. Se volvería entonces, Natalia, un cóctel sumamente explosivo. Por un lado, una cuasi presencialidad a distancia. Por otro lado, una cierta familiaridad, sobre todo en los tonos que se utilizan en algunas redes sociales. Son mensajes, digamos, que podrían decirse perfectamente en persona a un amigo. Pero por el otro lado, una inusitada violencia respecto a las expresiones. Escuchamos en el propio video sarta de ladrones, fraude, gobierno ilegítimo. Es decir, cualquier cosa se puede decir en redes sociales. ¿Cómo se combina y cuál es el efecto final de esta paradoja? Yo quisiera, antes de responder específicamente esa pregunta, hacer mención a algo que señaló Francisco sobre una cuestión identitaria, de una investigación que estoy llevando a cabo y de varias entrevistas con la gente que interactúa con el presidente, con miembros de gobierno, etcétera. Se les ha consultado tanto a favor en contra, ¿no? Se les ha consultado, por ejemplo, ¿tú eres el mismo offline que online? Es decir, actúas de la misma manera, dices lo mismo que dices en las redes sociales, en tu casa, etcétera. Y la respuesta contundente ha sido no, ¿no? Es decir, me cuido mucho. Unas cosas son las que puedo decir en las redes sociales e incluso se nota un discurso diferente en el manejo de Twitter y Facebook, por ejemplo. Es decir, en Twitter siento de alguna manera, dice la gente consultada, siento mucha más libertad para expresarme sobre temas políticos en los tonos que yo considere pertinentes. En Facebook no, porque en Facebook tengo a mi familia, a mis amigos, amigos del colegio, etcétera. Facebook funciona de una manera más afectiva, de alguna manera. Y las redes sociales, como también señalaba yo hace unos días en otra entrevista, no están pensadas para el disenso, y Facebook mucho menos. No sé si ustedes se han fijado que en Facebook el hecho de disentir es más o menos un bloqueo, te bloquean inmediatamente, ¿no? Entonces, aquí sí habría que poner atención en el manejo de las identidades offline y online, ¿no? Porque de alguna manera esto ha modificado también las conductas. Ya respondiendo tu pregunta específicamente, pero atado con lo anterior. Antes de eso quizá, porque planteas un tema bien interesante, Natalia. Es decir, tú estarías hablando casi de una doble moral, de un doble rasero que muchas personas tienen en relación con ciertas actuaciones, llamémosle así, ciertos performances que tienen en un espacio virtual
y no en otro, o en un espacio virtual y no en el espacio presencial? No sé si llamarle específicamente doble moral, porque hay algunos elementos que, digamos, matizan la problemática. Por ejemplo, gente que no quiere perder su trabajo, ¿sí? Tenga la posición política que tenga, sabe que tiene a sus jefes de lado y lado, etcétera, entonces se cuida un poco en Facebook, pero en Twitter dice otras cosas. O presencialmente manifiesta su adhesión con X tendencia y ya en las redes sociales o se cuida o ahí más bien tiene esta conducta incendiaria. Entonces, creo que no es solamente o específicamente un tema de doble moral, pero sí hay algunos elementos que complican la situación, porque entonces nosotros entendemos que el entorno virtual juega con sus propias reglas, ¿no? Sobre la pregunta que me hacías... Vamos a la pregunta, este cóctel peligroso entre... Sí, lo que pasa es que ahí también hay otro tema importante que quizás desde la academia, desde los comunicadores tengamos que investigar mejor, y es la apropiación social de las redes en general, ¿no? Es decir, no sé si es un concepto ya un poco pasado, pero el de McLuhan que decía, primero que el hombre crea la herramienta y luego la herramienta crea al hombre. Entonces, más o menos es lo que está sucediendo ahora. Es decir, las redes sociales han pasado a ser un espacio de apropiación de la ciudadanía donde la gente le da el uso que cree pertinente. Entonces, es bastante peligroso cuando esto se vuelve un cóctel de ofensas. Con mucha pena veía particularmente un posteo de alguien que hacía referencia a la ropa interior de mujer frente a la ropa interior de hombre. Digo, ahí de alguna manera trasladas de los discursos incluso machistas, violentos, etcétera. Exacto, del mundo offline al mundo online, y lo que hace es reproducir los patrones de violencia. Ahora, creo yo, como ya sostuve hace un momento, que no es un tema necesariamente de regulación, sino más bien de códigos de convivencia. También me parece que lo habíamos hablado. Es decir, así como en este momento yo no te puedo ofender, no te puedo atacar y levantarte un falso testimonio en este momento, estando aquí de forma física, tendría que llegar un momento en que no lo hacemos tampoco en el mundo online. ¿Sí? Por ahí va. Gracias. Francisco, esta idea de que quizá las redes sociales son el fiel reflejo de la sociedad en que vivimos, con lo mejor de la sociedad y lo peor de la sociedad juntos y a ratos revueltos. Creo que por redes sociales, por ejemplo, en el caso, ahora se cumplió hace poco el aniversario del terremoto, el malhadado episodio del terremoto de Manabí, el 16 de marzo del año pasado. Las redes fueron de una ayuda impresionante para no solamente ubicar personas desaparecidas, sino para canalizar ayuda de la sociedad ecuatoriana a los damnificados. Pero asimismo las redes sociales muestran quizá la peor cara de la sociedad. Todas las fobias, los machismos, los racismos, los sexismos aparecen en redes sociales cuando uno mira mensajes como los que acaba de mencionar Natalia. ¿Qué opinas? Qué interesante lo que mencionas, fíjate, porque evidentemente ahí podemos hacer una diferenciación bien clara de cómo un instrumento, porque eso es lo que son las redes sociales, un instrumento, puede ser positivo y cómo puede ser negativo el mismo instrumento. En el caso del terremoto, yo creo que todos fuimos testigos y valoramos muchísimo la capacidad de solidaridad del pueblo ecuatoriano, por ejemplo. Nos movilizamos todos los ciudadanos en torno a esta tragedia y todos estuvimos conectados buscando la forma de ayudar y enterándonos de las cosas y actuando de la mejor forma posible para sobrepasar ese trago amargo, ¿no es cierto? Pero el mismo instrumento se convierte en un instrumento peligrosísimo, llamador a la violencia, insultador, machista, racista, etcétera, etcétera, como hemos visto aquí. Y ahí es cuando el instrumento nos ha permitido lanzar la piedra y esconder la mano, ¿no es cierto? A lo que yo me refería. Justamente esas expresiones machistas, por ejemplo, ¿no? Que uno no le caben mucho ya en la cabeza de este siglo XXI, pero que ahí están, ¿no es cierto? Ahí están, y están claramente expresadas. ¿Cómo es posible que alguien se atreva, y con nombre y apellido, como aparece en el video, ¿no es cierto?, a llamar a las Fuerzas Armadas a intervenir, ¿no es cierto? Y además, sumado a este concepto machista de que tienen calzones y no calzoncillos, ¿no? Es decir, fíjate ese tipo de expresión que demuestra que esa parte de la sociedad está muy atrasada, ¿no es cierto? Entonces, esa parte de la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Y a lo mejor son las propias redes sociales las que tienen que hacerles cambiar, ¿no es cierto? Y quizás ese debería ser un poco el paradigma que nos vayamos fijando, ¿no? Porque la sociedad se construye con lo que tiene, y ahorita tenemos redes sociales que están definiendo la estructura de esta sociedad. Fíjate, es una cosa importante que no hemos mencionado en esta noche, y que tiene que ver con lo siguiente.
las redes sociales también tienen una orientación generacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú ves que quienes usan el Twitter, ¿no? Más son personas adultas, ¿no es cierto? Digamos, los jóvenes no usan tanto el Twitter como usan el Facebook, por ejemplo. Como en las campañas que se arman ahora para promover cosas, para poner temas en discusión, se discrimina. Vamos a usar el Facebook para los jóvenes, el Instagram para los jóvenes, el Twitter para las personas más grandes, el chat del WhatsApp también para personas más grandes, que están más a tono con ese tipo de tecnología también, porque también interviene eso de cómo estamos capacitados para usar esa tecnología. Entonces recibimos muchas cosas, pocas son las que podemos postear nosotros, en principio, después ya aprendemos y empezamos a postear todo lo que queremos, pero hacemos esta discriminación no solamente por el hecho de que el Facebook lo tenemos que preservar mejor, sino que es porque en el Facebook se entran otros temas en discusión que son los temas de otras generaciones, más jóvenes que nosotros y que están discutiendo otras cosas ahí. Entonces es interesantísimo ver cómo se han creado páginas, por ejemplo, para denunciar maltrato de mujeres, por ejemplo. Y mira, todos estos instrumentos son instrumentos súper valederos para mejorar la sociedad, ¿no es cierto? Los temas de seguridad, cómo los manejamos en las redes sociales. Ahora hay estos dispositivos en los teléfonos, qué sé yo, que tú puedes marcar directamente a 911, claro, y que te dan una ayuda para mejorar las cosas, ¿no es cierto? Entonces no podemos satanizar a las redes sociales y decir que todo está mal. De acuerdo. Es bien interesante lo que ha planteado Francisco, en el sentido de que hay audiencias particulares con usos específicos de determinadas redes sociales. Y aquí me viene a la cabeza algo. ¿Será que las redes sociales están ofreciendo al público, digamos, a sus públicos cautivos, aquello que los medios tradicionales han dejado de ofrecerle? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de lo lúdico. Los memes circulan con mucha profusión en las redes sociales. Y el meme quizá es el equivalente, digamos, parecido a la caricatura de los medios de comunicación. Pero caricaturas en periódico viene una. En cambio, en redes sociales uno puede pasarse todo el día no solamente recibiendo memes, sino también produciendo y difundiendo memes. ¿Será que se está satisfaciendo otros afanes, otros intereses de comunicación y de información por parte de estas audiencias en las redes sociales? Sí, totalmente. Es decir, hay algunas exigencias de los productos audiovisuales en las redes sociales o propios de las redes sociales específicamente que los medios tradicionales no alcanzan a satisfacer. Eso por un lado, pero por otro lado también está esta categoría del prosumidor, es decir, ya no solo estoy esperando que generen contenidos o productos para mí como televidente, radioescucha, etcétera, o como lector de un periódico, sino que yo misma puedo crearlos. Y el meme que tú mencionas es bien interesante porque al ser este elemento cultural que opera como en marcos compartidos, comunes, es decir, yo me río porque entiendo de lo que se habla, es decir, mientras más todos estemos claros en la idea general que se está manejando, el meme funciona. Y el meme es uno de esos productos que, mira, curiosamente no se maneja en las exigencias de producción, de conceptualización, de estética, que sí se manejan otros productos, los videos, los microvideos, que tú pones atención en la música, los tonos, en la caracterización de los personajes. Acá no, es un producto simple, porque opera bajo muy efectivo, porque opera bajo estos marcos que yo decía hace un momento, estos marcos de referencia común, es decir, está ahí una broma que todos entendemos porque proviene de un discurso macro. Por ejemplo, lo que sucede con el machismo, la homofobia, son elementos comunes que compartimos culturalmente y entonces nos reímos porque lo vemos trasladado en un producto así de sencillo que lo que necesita es generar al primer golpe una reacción, ¿no? Y otra cosa importante es que estos productos de redes sociales lo que hacen o a lo que apelan es a la movilización de emociones. Sí, no tanto, digamos, a la discusión, a la crítica, es decir, el producto en redes sociales tiene que o darte chiste o enfurecerte, es decir, tiene que movilizar emociones rápidamente. Y creo que eso también ha hecho que la violencia o las conductas incendiarias de las que hemos estado hablando alimenten las redes sociales, sobre todo en coyunturas específicas como las elecciones. Sobre lo que decía Francisco también de la puerta a puerta, creo que
podríamos tener o caer en un riesgo de sobrevalorar las redes sociales, porque todavía las campañas electorales se libran en la calle, se libran en territorio. Quizás el hecho de pensar que casi la mitad de la población mundial está conectado, tiene un dispositivo y tiene conectividad, ha hecho que, claro, la clase política piense que todo el mundo está en las redes sociales. Si en el país te dicen 9 de cada 10 hogares ya tiene internet, entonces, claro, pareciera que la conducta generalizada es la de estar conectados. ¿Y qué pasa con la otra mitad de la población, digamos? Entonces, esta sobrevaloración también ha hecho que muchas de las campañas se orienten más hacia las redes sociales y descuiden otras posibilidades en las calles, en el territorio. Gracias. Y terminamos contigo, Francisco. No sé si querías acotar algo a lo que mencionaba. Mira, yo quería poner un ejemplo, porque se está dando otro fenómeno que creo que debemos considerarlo también, y es cómo se han ido generando nuevos formatos para las redes sociales. Es decir, si partimos de los 140 caracteres que te permite el Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te habla de la necesidad de ser rapidísimo en la información que debes trasladar, ¿no es cierto? Y que esa información sea lo más clara y lo más atractiva posible, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora está muy de moda el hecho de crear estos pequeños videos, unos clipsitos de video que los pasas por el teléfono, los pasas muy rápidamente, además, y masivamente, porque coges un video de esos y lo pasas a los 200 contactos que tienes, ¿no es cierto? Y en 3 minutos estás recibiendo respuestas de 80, 100, 120 personas a las que les mandaste el video. Entonces, eso de estos nuevos formatos que se generan es súper importante, porque nos pone, además, frente a un uso estético diferente de las redes sociales, ¿no? Y es un tema que hay que considerarlo, ¿no? en lo que tiene que ver con eso. Y pensar que hay que partir del principio también. La gente usa las redes sociales ¿para qué? Para informarse. Básicamente yo creo que sigue siendo el principal motivo de uso de las redes sociales, el estar informados. Si yo me quiero ir al cine, veo en las redes sociales qué están dando en qué cine, quiero saber qué ha pasado con tal cosa o con tal otra cosa, y entonces tengo información. Y ese uso útil de la información es algo que debemos valorarle, no sobrevalorarle, como bien lo decías tú, no sobrevalorarlo, pero sí valorarlo adecuadamente. En su justa medida. Exacto. Y utilizarlo como un arma poderosa para el buen vivir, para la buena gestión, para el buen espíritu, que es lo que los ecuatorianos estamos necesitando. Viendo esta tragedia que pasa después de estas elecciones, con tanto llamado a la violencia, deberíamos realmente volver a mirarnos adentro y decir, tenemos que hacer otras cosas. Creo que es un llamado más que justo y necesario. Muy bien, queremos agradecer a Natalia, Francisco. Ha sido un programa especialmente interesante. Hemos recogido una serie de materiales que han ido apareciendo los últimos tiempos a propósito del proceso electoral, pero hemos tratado de ir mucho más allá de eso en el análisis. Habrá que ver si es que esta endogamia, si es que esta profusión de emocionalidad, que en redes sociales quizás son 2 marcas muy importantes que las caracterizan, efectivamente, como decía Francisco, nos colocan frente a la capacidad para aumentar nuestro grado de información o quizá también para distorsionarlo en buena medida. Queremos agradecer su amable atención. Les habla Hernán Reyes. Estaremos con ustedes el próximo día lunes a las 22 horas, como siempre.